hemos hablado mucho de este pasaje en Génesis capítulo 9, versículo 11. Estoy seguro que en un momento nos van a proyectar esto también allá, pero Génesis 9, versículo 11. Nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Por favor, subraya eso: no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Quiero que entiendas que el primer pacto que Dios hizo acá en la tierra, lo hizo Dios con el hombre, con la humanidad y con todos los seres vivientes en la tierra. Muy bien. Años más tarde se repite esta palabra pacto en la vida de Abraham y dice: voy a hacer un pacto entre tú y yo y tus generaciones. Pero el pacto primero que Dios hizo fue con todos los seres vivos, muy bien, con toda la humanidad y todo ser viviente que estaba. Esto es importante para poder tener la ley de primera referencia. La señal que Dios puso en el cielo para su pacto fue la señal del arco iris. Por eso es de que este es el arco de Dios. Muy bien. El arco iris es el arco de Dios. No es el arco de ningún movimiento, no es el arco de ninguna plataforma, no es el arco que le pertenece a Dios. Años más tarde Dios le pide a Abraham que pueda confirmar el pacto a través de cortarse la carne. Muy bien. Pero Dios ya había establecido un pacto, el cual Él lo pone ahí en el cielo. Continuemos aquí en el versículo 13. Por cierto, no terminé de leer el versículo 12, pero dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Por siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Muy bien. Mi arco he puesto en las nubes. Eh, Quiero hablarte esta noche de una manera tal vez breve, pero sí enfocarnos en un pasaje que tiene que ver con estas nubes. Muy bien. Cuando tú estudias esta palabra nubes, existen básicamente dos palabras que se traducen como nubes, y quiero que veamos una de estas palabras, porque lo que Dios hace, no sé, Rafa, si tienes la imagen que te pedí que puedas preparar, por favor, pero lo que Dios hace es establecer su pacto en las nubes. Cuando tú y yo vemos ese pacto, cuando tú y yo vemos aquel arco, es una señal de algo que es perpetuo. Por eso es que les decía, dentro de algunos detalles que tienen que ver con el arco iris nunca lo puedes alcanzar, siempre debe estar de frente tuyo, ¿sí? Es algo que es eterno, es algo que es para siempre. Es más, si alguien me hace recuerdo, tal vez Rafa tú me puedes hacer recuerdo, pero alguien nos envió o le envió a mi esposa una imagen de un video que grabaron de un fenómeno que es el arco iris, pero es el círculo completo, sí, es un círculo completo y total, y eso es algo que muy pocas veces sucede. Muy bien, y aprovecho para enviar el saludo para aquellas personas que nos ven a través de las redes, y especialmente a esta persona muy amada, muy cercana y muy querida para nosotros, que nos ha enviado esa imagen. Pero cuando tú ves el arco, siempre lo ves en relación a las nubes. Y las nubes, espero en algún momento, no sé si vaya a ser el día domingo o vaya a ser en algún otro punto en la línea de tiempo que el Señor nos permita compartir, pero las nubes tienen que ver con la gloria de Dios. Muy bien. Cuando tú ves las nubes en el Nuevo Testamento, toda revelación de la palabra nube en el Nuevo Testamento está directamente ligada con la gloria de Dios.
entonces la gloria de Dios y el pacto están estrechamente ligados. Por eso es que el pacto viene a ser un pacto eterno. Pero quiero que sí podamos irnos, por favor, en nuestras Biblias a Isaías capítulo 44. Isaías 44, empezando en el versículo 21. Isaías 44, versículo 21. Voy a leerte el 21 al 23 y nos vamos a concentrar o centrar probablemente en estos pasajes. Y una cosa que sí quiero que tú puedas entender antes de que leamos estos versículos. Jacob tiene una definición. Jacob, que fue el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, muy bien, el hijo que termina recibiendo la bendición de primogenitura. Jacob, su nombre significa suplantador o engañador. Muy bien. Jacob, en la naturaleza de Jacob, es la naturaleza carnal. Muy bien. Jacob nos habla acerca de aquella naturaleza bestial que todavía puede haber en nosotros. Lo interesante es que la palabra de Dios nos dice que él amó a Jacob. ¿Sí? Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel, hazme un favor, escucho yo un ruido, es una frecuencia que está todavía haciendo un acople, por favor ayúdame ahí con Rafa, ¿sí? Justo esa. Pero Jacob dice la palabra, yo amé, a Jacob yo amé, nos dice la palabra. Pero Jacob tiene una virtud que tras haber sido ministrado por Dios en la presencia de Dios, el momento en que Dios confirma el pacto con Jacob, que había sido confirmado en Isaac y en Abraham, ¿sí? En un momento donde las puertas se abren, los cielos se abren y él puede ver aquellas gradas, esas escaleras y todo lo demás. Tú puedes leer eso en Génesis 28, si no me equivoco. Pero cuando Dios confirma el pacto, años más tarde Dios le cambia el nombre a Jacob y le cambia el nombre por Israel, ¿sí? Entonces, una vez más, Jacob significa suplantador o engañador, alguien que engaña, alguien que está mintiendo, muy bien, alguien que se hace pasar por otro. Bien, esto va a ser importante en tu estudio personal. No sé cuánto en lo que vamos a ver esta noche, algo sí vamos a tocar esta noche con relación a esto, pero en tu estudio personal va a ser importante esa definición que te acabo de decir. Jacob es alguien que suplanta al verdadero. Muy bien. Jacob entonces es nuestra naturaleza carnal. Pero Dios en Jacob le cambia su nombre, su naturaleza, y Dios lo llama Israel. Israel significa el campeón de Dios o el campeón con Dios. Sigo teniendo esa frecuencia, Miki, porfa, está a este lado, así que una de las frecuencias, por favor, arréglamelas. Entonces, Israel significa el campeón con Dios, el campeón de Dios. Israel, que Dios mismo dice, peleó con Dios y con los hombres y ganó. Y alguna vez les he explicado que tú no puedes pelear en contra de Dios y ganarle a Dios. Pero dice, peleó con Dios, y antes de que diga peleó con los hombres, nos dice la palabra que Jacob había quedado solo. Entonces no había otro hombre más que Jacob y sus hombres. ¿Me están siguiendo? Jacob y su vieja naturaleza, todos aquellos retratos de su otro yo, todo tipo de naturaleza suplantadora. Y Dios le cambia el nombre y le dice, ahora tú eres mi príncipe, tú eres un campeón conmigo. Con eso en mente, mira lo que dice aquí en Isaías 44, versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Acuérdate de estas cosas. Tú tendrías que leer todos los versículos que preceden para saber acerca de qué está hablando. Muy bien, pero dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Es un pasaje que es muy interesante aquí en las Escrituras, ¿sí? Porque Dios está hablándole
a la misma persona. Aquí en este momento ya para Isaías le está hablando a todo el pueblo de Dios, a todo Israel. Israel se había hecho una nación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, tienes que entender que les estoy hablando en lo natural, al principio quién fue y después termina siendo la nación de Israel. ¿Sí? Algunos pueden pensar, ¿y qué tiene que ver Israel con nosotros? O sea, ¿dónde aquí ya me he perdido? Lo que pasa es que en Cristo Jesús nosotros somos ese nuevo Israel, el Israel espiritual. Muy bien, no estoy hablando acerca de los judíos mesiánicos y todo, Dios los bendiga, que Dios los tenga en su gloria, ¿sí? Pero estoy hablando acerca de la revelación de lo que es el Israel espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando habla Israel, nos compete a nosotros totalmente, porque nos está hablando también a cada uno de nosotros. Pero es interesante que dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, y luego como si estuviera hablando a alguien más, dice, e Israel, acuérdate porque mi siervo eres. ¿Sí? Mi siervo eres. Continuemos leyendo, dice, yo te formé. Siervo mío eres tú. Ahora, ¿a quién le está hablando acá? A Israel, ¿me entienden? A Jacob le dice, acuérdate de esto, y luego le dice, Israel, no te olvides, tú eres mi siervo. Y le está diciendo entonces a Israel, a ti yo te formé. Tú eres mi siervo. Israel, no me olvides. Muy bien, ¿siguen? Escuchen esa frecuencia, Miki. No sé si es uno de los micrófonos que está prendido, están todos apagados. Ok, entonces súbeme un poco los altos y baja esa frecuencia, el que dice freak, bájale o cámbiale al otro lado, por favor. Es que me está volviendo loco. A ustedes tal vez no les importa, pero a mí sí me desespera. Como el doctor Chapatín. Ok, ahora, otra vez, ahí está, justo. Está hablando a una sola persona. Y esta es una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, si podemos comprenderlo. Una vez más, en toda esta serie de mensajes, estoy corriendo el riesgo de que hayan personas que vayan a tomar este mensaje para que simplemente sea su excusa de seguir pecando. Que Dios los tenga en su gloria. ¿Qué más te puedo decir? ¿Sí? Y no estoy diciendo que te mueras, simplemente estoy diciendo que Dios tenga misericordia de ti y te vaya a tener en su gloria. Pero no estoy hablando para que tengamos permiso de pecar. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que alguien tiene que ser capaz de hablarnos algo de realidad, siendo, valga la redundancia, reales y realistas con lo que luchamos todos los días. Yo me niego rotundamente a tener una apariencia o pretender aparentar aquí delante de la iglesia como si yo fuera una persona tan santa, tan pura, tan inmaculado, ¿sí? Que no tengo ningún pecado, que no tengo ninguna falta, que yo no me equivoco jamás, que yo no tengo necesidad de arrepentirme, más todo lo contrario. Es más, por eso es de que yo trato de ser una persona tan real que a veces a algunas personas esa realidad hasta les molesta. Porque preferimos tener un modelo de un hombre o una mujer que, bueno, es que si fuera un poquito más santo tal vez podría yo anhelar ser como él, pero es que veo tanta carne en este hombre que no, me da ganas así de, no, Señor, no quiero eso. Pero sabes, esta mañana mismo estábamos con mi esposa ministrando a unos muchachos y creo que necesitamos ese shock de realidad, de que en la realidad de las cosas, y yo, ojo, yo quiero vivir lo más santo posible, pretendo vivir lo más santo posible, hago el esfuerzo por vivir de la manera más santa, de la manera más consagrada. Pero tengo que decirte de que hay muchas veces todavía, en diferentes áreas de mi vida, aún, donde el Señor me llama y me dice, acuérdate, Jacob, acuérdate, carnal, y no que sea mexicano.
¿sí? Sino que me está hablando en la realidad de mi vida. Acuérdate, y todos nosotros tenemos carne. Todos nosotros, por más que luchamos, por más de que, y si esto pudiésemos comprender, entenderíamos lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los romanos. Cuando los romanos, viste, hay algunos comentaristas que como no pudieron conciliar la carne del apóstol Pablo con la verdadera revelación de la gracia de Dios, algunos comentaristas se lanzan a decir de que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos cuando él todavía no se había convertido. Todo por el capítulo 6 y 7 de la carta a los romanos. Porque ahí en la carta a los romanos el apóstol Pablo es quizás el más abierto de todos los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pedro? Qué lindo Pedrito, pero qué hipócrita que fue Pedro. ¿No? O sea, ni siquiera Pedro escribe acerca de lo que él hizo cuando se desnudó en la barca. Lo tiene que hacer Juan. ¿Sí? Pedro tenía sus cosas. Sí, caminó sobre las aguas y la sombra de Pedro tocó a muchos, muchísimo, buena onda. Pero el momento de la verdad, Pedro era muy religioso. Porque había sido criado en un ambiente religioso. Y cuando está ministrando en Galacia, junto al apóstol Pablo, él se siente y come con los gálatas y está comiendo lo que los gálatas también comían. Hasta que los de Jerusalén, el Israel, los pilares, envían a Jacobo para que vaya a chequear qué estaba pasando allá en Galacia. Y cuando llegó, el apóstol Pedro dejó de comer carne, dejó de comer con los gentiles. Y el apóstol Pablo se calienta, tú lo puedes leer esto en la carta a los Gálatas, y lo reprende así de frente, en frente de toda la congregación. Por eso les hace recuerdo a los Gálatas. ¿No se acuerdan cuando yo tuve que reprenderlo ahí en la cara y decirle que es un perfecto hipócrita? Muchos de nosotros quisiéramos tener una figura así como la de Pedro, que fue un súper santo de santos, inmaculado, con su aureolita básicamente ahí arriba y que flotaba cuando caminaba. Pero no podemos conciliar la idea de que Dios ama nuestra naturaleza humana, no la bestial, la humana. Considera conmigo cuando tú ves, para aquellos que alguna vez han leído acerca de los seres vivientes, tienen 4 rostros. Tienen un rostro de buey, un rostro de águila, un rostro de becerro, pero el cuarto rostro es un rostro de hombre. Aún debajo de las alas en la visión de Ezequiel tienen sí unas super alas gigantescas y todo, pero dice ahí debajo tienen sus manos todavía de hombres. Dios ama nuestra humanidad. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo en la carta a los romanos, les está diciendo: romanos, lo que yo no quiero hacer, aunque no lo crean, así todo tan santo como quiero vivir y cuanto quiero agradar, así como les dije a los de Filipo que yo quiero proseguir hacia la meta, quiero que sepan, voy a ser real con ustedes, romanos. Lo que no quiero hacer, muchas veces todavía lo sigo haciendo. Y lo que quisiera hacer, mi carne sigue siendo débil y entonces no lo hago. Y él mismo dice, como si fuera un loco de esos que está tan desesperado como muchos de nosotros tal vez estamos desesperados con esa carne, y dice: ay de mí, ¿quién me podría librar de este cuerpo? Quiero sacarme, arrancarme estos miembros si fuera posible para dejar de pecar. Pero luego explica la verdadera revelación paulina. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Y comentaristas se atreven a decir que el apóstol Pablo escribió esto cuando no estaba convertido, porque no pueden concebir de que el apóstol Pablo haya confesado de su propio puño y letra, como si él hubiera escrito la carta a los romanos. En realidad él dictó a otra persona, pero no importa, igual fue la carta de Pablo. No pueden creer de que él haya reconocido que todavía tenía problemas con su carne. Y aquí, volviendo a Isaías, el Señor le dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Pero le dice, Israel, tú eres mi siervo. Y le dice, Israel, entiende, todos y cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas que están luchando todo el tiempo dentro nuestro. Todo el tiempo. No importa cuán cerca estés a la santidad o cuán lejos estés. El problema es de que mientras más lejos estés, a veces como que el otro ya ni lucha. ¿No ve? Pero mientras más quieres, ¿no te pasa que mientras más quieres caminar recto con el Señor, como que más oportunidades tienes para que la carne salga? Y no estoy hablando de que necesariamente tengas que ser, no sé, un depravado pedófilo caminando ahí en la calle, ¿sí? Pero de pronto se te sale la lengua, se te salen los pensamientos, se te sale una burrada, se te salen pensamientos. ¿Les pasa o soy el único bestial aquí? ¿Alguien más le pasa alguna que otra vez? Ah, ya, ok. Más bien, si no, necesito que ustedes me prediquen. Yo me voy a sentar y por favor, yo necesito ser ministrado esta noche, ¿sí? Pero, viste, nos pasa a todos. No tomes este mensaje para decir, bueno, si le pasa al pastor, entonces está bien que también a mí me pase. No, ese no es el objetivo de este mensaje. Pero el objetivo es que entiendas, tienes una naturaleza de Jacob que quiere hacerse pasar por el verdadero tú que Dios ha creado. Quiere hacerte a ti creer que ese es quien tú realmente eres. O hacerte creer que ese es quien tú nunca vas a poder dejar de ser. Ese es aquel que nunca vas a poder cambiar. Sea cual sea el área donde tú estás luchando. Sean pensamientos, sean actitudes, sean acciones. Pero por eso dice Jacob, tienes que acordarte esto. En ti he depositado una naturaleza de Israel. En ti he depositado una naturaleza que es victoriosa. Y tienes que entender que yo he formado a ese siervo. Israel es mío, no me olvides. Y entonces dice el versículo 22, yo deshice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Aquí está la palabra que me gusta. Yo deshice como una nube tus rebeliones. El que tiene que hacerse cargo de nuestras rebeliones es Dios. Es como cuando el profeta Miqueas está hablando y dice, yo voy a subyugar todas tus iniquidades. Yo literalmente en el hebreo dice, yo las voy a pisotear. Yo soy el único que puede dominar todas tus iniquidades. Yo soy el único, viste, el problema con nuestra naturaleza bestial es este. Nosotros queremos dominar nuestra naturaleza bestial. Y sabes, te voy a decir algo. Dios no te ha creado para que tú seas un cirquero. ¿Han visto a los cirqueros? ¿Saben qué hacen los cirqueros? ¿Quién es el cirquero? ¿No saben quién es el cirquero?
Circo. ¿Alguien ha visto un circo? Ese, el que está ahí trabajando en el circo es el cirquero. ¿Sí? ¿Qué hace el cirquero? Doma animales. Todo el show está en domar animales. No, los payasos, pastor, no, los payasos son los del circuito. ¿No ve? ¿Se acuerdan del circuito? ¿Saben qué es un circuito, no ve? Es una carpuita de payasuitos. ¿Sí? Pero Dios no te ha creado para que tú domines la naturaleza bestial. Dios te ha creado para que Él subyugue tu naturaleza bestial. Para que tú en realidad la rindas a Él. ¿Y sabes dónde lo hace? En la nube. En la gloria. Sí, hay momentos de gloria hermosos y preciosos que tenemos durante la alabanza y la adoración. Hoy, aquellos que han podido entrar en esa gloria pueden haberla percibido. Pero esos momentos no son los únicos, porque si no estamos arruinados, si de viernes en viernes y de domingo en domingo vamos a estar experimentando, yo necesito esa gloria el sábado, la necesito el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando no hay clases. Es en ese lugar de la gloria de Dios donde el Señor deshace completamente nuestras rebeliones. Es en ese lugar de su presencia donde Él puede llegar a dominar, a subyugar, a pisotear. ¿Sabes? Cuando habla ahí el profeta Miqueas de pisotear, está hablando, yo estoy controlando. Y si se quiere, ¿sabes? Si pudiera, creo que son como 34 veces que se utiliza esta palabra nube. Y si pudiera mostrarte todas las veces que habla en Job solamente. Dios mío, es impresionante. Dios ha encubierto su trono de una nube. Y sí, es un sistema de defensa, pero ¿sabes qué? Por ese sistema de defensa Dios ha hecho un pacto que Él te va a ayudar con tus rebeliones. Porque Dios sabe que no podemos por nuestra propia cuenta. Y no estoy diciendo que agarres y salgas de este lugar y digas, bueno, sí, entonces Señor, aquí están, toma mis rebeliones y cuando tú quieras me haces libre. No, tú tienes que luchar, tú tienes que meterte en el arca. Si quieres tener la revelación del arco iris, tienes que estar por lo menos metido en el arca. Tienes que estar haciendo lo que el Señor te ha pedido que hagas. Tienes que estar mostrándole por lo menos al Señor que estás peleando la buena batalla. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Timoteo? Tú sabes la historia de Timoteo. Sabes de que él era un muchacho joven, sabes de que él era un pastor que fue enviado a Éfeso, quizás una de las iglesias más promiscuas de todo ese tiempo. Y a un joven se lo manda, es así como que es la fórmula perfecta para que fracase ese pastor. Pero Pablo sabía de las dificultades que tenía ese joven. Oye, cuando hasta ya de viejos tenemos esas dificultades, ¿no ve? No quieren decir, sí. Y no porque no quieren aceptar que están viejos, sino porque no quieren aceptar de que tienen todavía esos problemas. Pero Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Demuéstrale a Dios que estás por lo menos haciendo el intento. El problema, hermanos, es cuando ni siquiera hacemos el intento y nos metemos al pecado a practicarlo. Y yo no sé cómo vamos y le metemos así como si fuera, algunos no son ni siquiera practicantes, son maestros en el pecado. Pero dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Es la misma palabra que dice en Génesis. En la nube puse mi pacto. Es esta palabra niebla. ¿Sabes? En su pacto, por su pacto, Dios ha prometido que Él va a deshacer nuestras rebeliones. Porque es un pacto eterno y para siempre. La palabra deshacer
en el hebreo significa destruir, aniquilar. Borrar, reducir a la nada. Es la manera figurativa en cómo las impurezas se lavan de un objeto. Significa lavar las impurezas. 33 veces se utiliza esta palabra. 34 en realidad en la Reina Valera. Y todas ellas tienen que ver con un aspecto netamente teológico. ¿En qué sentido? De que es una parte de lo que Dios hace constantemente. ¿Sabes qué es lo primero que Dios quiso hacer? Quiso deshacer a la humanidad. La primera vez que encuentras esta palabra deshacer o destruir es en Génesis. Cuando dice Dios, voy a destruir, voy a borrar de la faz de la tierra a los hombres. ¿Y los borró o no? ¿Sí o no? Sí, pero no. O sea, sí, los borró de la faz de la tierra, pero dejó 8 en un arca. 8 con la revelación de que es el número de nuevos comienzos. Para que puedan volver a comenzar de nuevo. Eso es lo que Dios hace. Dios quiere, sí, borrar de la faz de la tierra, de nuestras vidas, toda carnalidad para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. El problema es que algunos de nosotros ni creemos de que Dios nos da un nuevo comienzo después de que hemos pecado. Ojo, vuelvo a repetirte, sé que algunas personas van a querer tomar esto para excusa del pecado. Así que a esas personas no les estoy hablando. Estoy hablando a los que están en necesidad de tener una revelación de que Dios, cuando Él te perdona, Él te lava completamente. Y te lava para borrar y aniquilar y sepultar todo lo que habías hecho hasta ese momento en que te has volcado a Él. Por eso dice, si seguimos leyendo acá, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Pero mira lo que dice después, vuélvete a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo te redimí. La palabra redimir quiere decir yo he pagado el precio por ti. Por eso le está diciendo recuerdo al principio. Acuérdate, Jacob, lo que te voy a decir tienes que entender, yo soy el único que puede borrar tus rebeliones. Pero Israel, tienes que entender, tú eres mi siervo. Y eres mi siervo porque yo he pagado el precio para que tú me sirvas. Eres mi siervo porque yo he pagado el precio con sangre para limpiarte de todos tus pecados. Para borrar y aniquilar y eliminar, lavar como si fuera vanish tu corazón y tu conciencia de todo pecado. Pero nosotros no lo creemos. Nosotros caemos y pasamos por toda esa culpa, por toda esa condenación. Sabes, cuando Moisés estaba delante de Dios, le dice, Señor, porque Dios le dijo, voy a borrar de la faz de la tierra ahora a Israel. Oye, tienes que entender de que parte de la naturaleza de Dios es esta, borrar de la faz de la tierra. No han entendido, era medio chistoso, pero también es la seriedad del asunto. Por eso es de que esta es una palabra, lo definen así los diccionarios, es una palabra netamente teológica. Las 34 veces que aparece en el Antiguo Testamento tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios está encargado de eliminar de la faz de la tierra diferentes cosas. Uno, quiere eliminar de la faz de la tierra al hombre. Pero, ¿se acuerdan del meme que les he dicho en la anterior semana?
luego se acuerda que es Dios y se le pasa. Voy a destruir estos, ¿para qué? Mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Y se acuerda luego que es que soy misericordioso. Y eso no es una debilidad. No es que Dios sea débil para destruirnos. ¿Tú crees que Dios tiene... Thanos es así para Dios. Dios no tiene ni que pensar, no tiene ni que hacer el chasquido. Lo único que Dios tiene que hacer es, deja de respirar y chao, todo aliento de vida en toda la humanidad se va. Él no tiene ni que chasquear los dedos. No es que no pueda, sino es que no quiere. Porque nos ama. Porque nos ama con un amor tan entrañable, un amor tan profundo. Y sí, de ahí viene la palabra entrañable. ¿Sabes qué quiere decir eso cuando dice nos ama con un amor entrañable? Quiere decir de que se le mueven las entrañas de amor por nosotros. Y no así como a ti se te mueve porque has comido algo malo, sino es la expresión de moverse entrañablemente en compasión por alguien que sabe que no puede lograrlo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que es un Dios de amor, es un Dios que es amor. Sí, de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Al impío ciertamente lo va a castigar y va a visitar de generación en generación su maldad. Oh, pero cuando alguna vez les he explicado lo que esa palabra significa visitar, no es de que va a ir de generación en generación mandándoles maldición generacional, sino que va a venir a la siguiente generación y le va a decir, ok, tu padre se equivocó, ¿tú quieres cambiar? Y si esa persona dice, sí quiero cambiar, el Señor va a cambiar el resto de sus generaciones. Si esa persona dice, no quiero cambiar, ok, ni modo, te la perdiste. Y va a esperar a la siguiente generación y va a decir, ahora te toca a ti, tu padre o tu madre se han equivocado, ¿tú quieres cambiar? Eso es visitar la maldad de generación en generación. Búscalo en el texto original y te vas a caer, pero así, pop, de cabeza. No es como te han enseñado de que por eso el Señor manda maldiciones generacionales. Para todas aquellas personas que andan, es que sí, porque es la maldición generacional y que andan echando la culpa a sus padres. ¿Por qué tú tienes que pagar lo que tus padres han hecho? Si estás en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús eres una nueva criatura. Ya no eres hijo de tus padres, eres hijo de tu Padre Celestial. Entonces solamente tienes que pagar los platos rotos que tú rompes. Pero el Señor dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces Dios estaba listo para destruir a Israel. Dice, me han cansado, voy a deshacerlos estos de la faz de la tierra. Moisés, a ti voy a hacer una nueva nación, voy a hacer de ti esa gran nación con mi pacto. ¿Y sabes qué dijo Moisés? Le dijo, Señor, si tú vas a hacer esto, borra mi nombre de tu libro. Para algunos cuando vayan a entender y puedan un poquito con calma escuchar este mensaje, Moisés era un crack. Porque sabes que Moisés realmente conocía a Dios. Moisés, como vio a Dios cara a cara, sabía realmente la verdadera naturaleza de quién Dios era. Por eso él tenía la capacidad de interponerse entre voy a destruir y voy a borrar de la faz de la tierra. Y él dice, bueno, ya está bien. Como los quieres borrar, entonces borra mi nombre también de tu libro. Y Dios es como, es que no puedo. No puedo borrar tu nombre de mi libro. Tú me has visto cara a cara. Entonces si no me puedes borrar, no puedes borrar tampoco a estos.
Entonces lo que Dios realmente quiere borrar de la faz de la tierra es nuestro polvo. Te puedo decir algo solo para que lo consideres. ¿Sí? ¿De qué fue hecho el hombre? ¿Polvo de dónde? Polvo de la tierra. ¿De qué tierra? ¿De qué? Del barro, sí, del Edén. ¿De qué tierra? No es muy difícil, del mundo, exacto, de esta tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? No era capciosa mi pregunta, sí, por cierto, para aquellos. Sí, obvio, no. Sí, el hombre fue creado del polvo. ¿De qué polvo? De la tierra. ¿De qué tierra? De esta tierra. ¿Sí o no? No hay otra tierra. ¿No ve? ¿Viste? Se están rompiendo el coco los de la NASA para ver si es que hay vida en Marte. Esos están más locos que los chipeados que están en el psiquiátrico. Entonces, ¿cómo va a haber vida en Marte? ¿Te das cuenta? Dios no tiene propósito de dar vida en Marte, porque murió por los que tienen vida aquí. Entonces, nos formó del polvo de la tierra, de esta tierra. ¿Estamos? Pero ¿cómo termina la historia? Cuando tú lees en Apocalipsis, ¿cómo termina todo? Alguien tiene que saber cómo termina. Si no saben, es así como que... por allá atrás, alguien ha dicho, ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Siguen? Dios nos hizo del polvo de tierra, de esta tierra. Pero termina esta historia con un cielo nuevo y con una tierra nueva. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dios va a borrar de la faz de esta tierra nuestro polvo para formarnos ya no como Jacob, sino como Israel. Piénsalo un poquito. Algunos dicen, ¿dónde era? ¿Cómo terminaba el cuento? No es muy difícil entenderlo. Dios quiere borrar, eliminar nuestros pecados. Es más, esta palabra, ¿sí?, se refería en los tiempos antiguos a cuando antes se escribían las cosas en cuero, ¿sí? Y en el cuero era muy fácil borrar lo que había sido escrito. Tomabas un paño mojado o una esponja y apretabas y presionabas sobre ese cuero, ¿y qué crees? Se borraba. El cuero quedaba como limpio. Y esto es lo que el Señor ha venido a hacer a favor nuestro. Él ha venido para borrar nuestras iniquidades. Mira lo que dice, solo toma nota, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí. Ojo, esto David está escribiendo después de que se ha acostado con Betsabé. ¿Sí? Se ha acostado con Betsabé. Natán viene 9 meses después y le dice, tú eres ese hombre. Listo, saca sonapas. Se van a dar cuenta de que ha sido hijo nomás de David, ya no de... ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y mira lo que escribe. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Mira lo que dice. Borra mis rebeliones. Este es el verdadero arrepentimiento. Esto es volverse a Él porque entiendes que Él te ha comprado, que Él ha pagado un precio por tu vida. Él ha pagado un precio. Mira, ¿tú crees de que esto es lo único que Él dice? Mira el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El Señor tiene que esconder su rostro de nuestros pecados porque Él no puede mirar el pecado.
Pero ¿sabes qué es lo que le está diciendo? Mientras escondes tu rostro, borra mis maldades. Ayúdame, Señor. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Yo soy el que borra tus rebeliones. Aquellas rebeliones que nosotros teníamos, aquellas cosas que nosotros estábamos condenados a hacer, el Señor está dispuesto para Él borrar nuestras rebeliones. Miren Isaías 25, versículo 8. Isaías 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Sabes cómo se traduce esa palabra enjugar? Va a borrar por completo toda lágrima. Por eso dice que en el cielo nuevo y tierra nueva, dice, allá es un lugar donde ya no hay llanto, ya no hay dolor. Y no está hablando de que no te va a doler por los achaques, que no te va a doler por haber comido mucho y vas a poder comer lo que te da la gana. No, no, no. Está hablando de que ya no hay más llanto y dolor por causa del pecado. O alguien va a tener que revisar otra vez esta prédica para que puedan entender lo que les estoy diciendo con relación al cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ve de vuelta al capítulo 44 de Isaías, Isaías 44, 22 y 23. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. La única condición que Él dice es, vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Solamente regresa a mí. Porque esta palabra redimir no solamente es de que yo te he comprado, sino que literalmente significa porque yo soy tu pariente más cercano. ¿Alguien se acuerda de algún otro lugar donde aparece esta palabra? Ruth tenía un pariente más cercano. Yo he pagado el precio, está diciendo el Señor. Y sabes, Él ha pagado el precio por todas tus rebeliones. Solamente tenemos que volver a Él. Por eso dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová los hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. ¿Sabes de quién está hablando aquí, no es cierto? Cuando dice profundidades de la tierra, está hablando a toda persona deprimida. Grita de júbilo, porque aún en esa depresión, el Señor está listo para sacarte de ese lugar. Todo bosque y todo árbol, los árboles son un tipo y sombra de la humanidad. Dice, prorrumpan en alabanza. Pero mira cómo termina diciendo, porque Jehová redimió a Jacob. Porque Jehová pagó el precio por tu carne. Porque Jehová pagó el precio completo por esa naturaleza que quiere hacerse pasar por el verdadero tú. Y la Reina Valera dice, y en Israel será glorificado. Pero el texto original en realidad hace alusión a una revelación mucho más hermosa y mucho más gloriosa. Porque dice, porque en Israel Él mismo se va a glorificar. Vuelvo a decirte,
canta, grita de júbilo, prorrumpe en alabanza, porque Él ha pagado el precio por toda carne que hubiera todavía en ti. Porque un día, en la verdadera naturaleza de lo que Él ha depositado en ti, Él va a ser glorificado en ti. ¿Sabes por qué? Porque estableció su pacto en las nubes. Porque estableció su pacto. Esa palabra nubes que utiliza aquí en el versículo 18 es la palabra que está en Primera de Reyes. Cuando ve el siervo de Elías, una pequeña nube. Aún cuando veas una pequeña nube, aún en esa pequeña nube, ¿sabes qué está establecido? Su pacto. Su pacto glorioso de que Él te va a ayudar en tu debilidad. Su pacto glorioso de que Él, sabiendo de que todavía tienes naturaleza bestial, sabiendo que todavía tienes carne, sabiendo que todavía tienes que cambiar cosas, y aún en las cosas que tú todavía no sabes que tienes que cambiar. No, cuánta misericordia Dios tiene para con nosotros. Hay cosas que todavía no nos dice que tenemos que cambiar, porque si nos dijera ahorita, decimos, "Ah, no manches, ni puedo con esto, ya me estás lanzando estas otras cosas, me voy a morir". Pero sabes, Él así, como una nube, va a deshacer tus rebeliones. Solamente vuélvete a Él. Si te has equivocado, si has errado, ¿te das cuenta cuán importante es el primer fundamento de la doctrina de Cristo? Arrepiéntete. Le dijo a la mujer atrapada en el acto. Me encantó lo que dijo mi esposa esta mañana. Tú sabes cómo estaba Jesús cuando la trajeron a esa mujer, atrapada en el mismo acto de adulterio, y se la tiran ahí adelante, quizás semidesnuda. ¿Sabes cómo estaba Jesús? Agachado, al nivel de ella. Se paró solamente para hablarle a los que le estaban acusando. Y le dijo al final a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno, Señor. Y le dijo, yo tampoco te condeno. Solamente vete y no peques más. ¿Has errado? Quizás sí. Deja de hacerlo. Toma la decisión de dejar de hacerlo. Guarda el pacto de amor. Y un día esos pecados van a ser completamente borrados y nunca más te van a alcanzar. Ponte de pie, por favor, conmigo. Aleluya. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Y me rehúso a servir a un Dios religioso. Me rehúso a servir al Dios de la religión. Quiero servir al Dios que está revelado en la palabra de Dios, revelado con amor. Señor, gracias te doy en esta noche por este precioso pueblo. Gracias por tu hermosa, dulce palabra y tu revelación, la revelación de amor, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Señor Jesús, sabemos que mensajes como este no anulan el resto de tu carácter. Mensajes como este, Señor, no hacen que tú no nos corrijas.
Pero mensajes como este nos pueden dar la revelación, Jesús, de que aún en la corrección tú nos tratas con amor, que aún en la corrección tú estás dispuesto a borrar de la faz de la tierra todas nuestras rebeliones. Ayúdanos, Señor Jesús, en lo que sea, en lo que fuere que nos hubiéramos equivocado, Señor. Padre, te pido que por tu Espíritu Santo tú puedas traer convicción a nuestros corazones de pecado y seamos capaces de confesar el pecado en el cual hubiésemos estado, pero con la confianza y la certeza de que tú nos levantarás de ese lugar. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Mañana hay Gedeones Kids, mañana hay la reunión de adolescentes, mañana hay todo lo que...